Watashi no channel kodoku shite itadakereba幸いです。問題は、お前、使用していいんだろうか。Let's get it. Bueno, qué pedazo de animación. Déjate un like y suscríbete por eso. ¿Y qué capítulo nos acaban de dejar? Madre mía. El capítulo, por si alguien tenía dudas, ha sido puro cine. Pero es que no se puede comparar. La animación, la dirección del combate y recalco, la cantidad de escenas originales que ha tenido el anime bien ejecutadas, con coherencia, como ya explicaré, y todo lo demás que me permite decir que este capítulo ha sido muy superior en el anime frente al manga. Cosa que a mí me llena de alegría. Y si es al revés, en capítulos donde lo que predomina es el combate, es todavía más una vergüenza, teniendo el anime a su favor, tanto la música, como la propia animación, como el dinamismo en los combates. Bueno, venga, al lío. Este capítulo número 12 abarca desde el capítulo 101 del manga hasta la mitad del 104 del manga. Dicho esto, el capítulo es hasta la mitad del 104, porque si hay alguno que se lee el manga a la par, si pasa de ahí, seguramente se spoilee. Avisado queda. El capítulo comienza con la voz agitada del cámara, el cual está atónito a lo que está viendo. Y como vemos en su contraparte, que siempre agrega alguna cosa además, vemos que este se lamenta de no haber hablado más con su padre cuando tuvo la oportunidad, que perdió el tiempo hablando de cosas banales. Y cuando parece que todo está perdido, aparece Ygritte con esa entrada que tiene para filetear directamente una hormiga por la cabeza. Y lo hace con una clase, con un arte, que sí, que después aparece Iron, Kargalan y los demás, pero es que la entrada de Ygritte es espectacular. ¿Y qué decir de esta foto? Por Dios, mira esta foto. Solo falta ponerle un marquito y colgarlo de la pared. Los demás, obviamente, tampoco es que den crédito de lo que están viendo, porque aunque probablemente estén empezando a darse cuenta que son las sombras de Sun, no dejan de ser sombras, que son invocaciones, que tienen una parte proporcional del poder que tienen en vida y del poder que tiene su líder, digamos, probablemente. Lo que quiere decir que Sun es mucho más poderoso que, obviamente, sus súbditos, ¿no? Espectacular cómo Sun entra en el anime caminando, ignorando al resto, ni saluda, ni explica cómo llegó, ni nada. Lo hace con un aura de Chad que le pesa demasiado, es que le pesa demasiado. Cosa que en el manga no pasa y agradezco que hayan improvisado esta locura. A lo que nos ponen un corto justo cuando ponen esta imagen, que parecía que nos iban a poner el opening, pero no. No, porque en este capítulo no ha habido opening, lo cual se agradece mucho porque solo queda este y el que viene, y así pueden adaptar todo como corresponde, no gastando 1 minuto y medio en un opening que agradezco mucho, me gusta mucho. Pero si puedo elegir ver 1 minuto y medio más a Sun en pantalla, la verdad que me quedo con eso. Recordemos que Sun consigue aparecer en la isla ya que usó la habilidad de intercambio que aprendió en el castillo demoníaco cuando enfrentó a Baran y le permite cambiar de lugar con una de sus sombras en un plazo de cada 3 horas. Es decir que ahora la habilidad no la puede usar hasta pasada otras 3 horas. Recordemos esto porque será importante. En el anime, en este punto de la historia, nos transportan a la ciudad y nos van poniendo los diferentes puntos de vista y cómo todo el mundo está pendiente a que se ha caído la conexión con la isla. Es decir, el cámara no tiene cobertura, no tiene señal y no puede enviar las imágenes. Y algo que no sé si se entendió es que se estaba emitiendo con 10 minutos de retraso las imágenes de la isla. ¿Por qué? Porque si ocurría una catástrofe o pasaba cualquier cosa, como tenían 10 minutos de retraso, podían cortar eso y ya está. En cambio, si es en vivo, no puedes censurarle nada a la población porque es en vivo, lo están viendo a la vez que tú. Pero como iba con 10 minutos de retraso, la tele tenía el poder de que le llegan las imágenes, ven algo que no le gusta, lo cortan y ya está. Y continuamos. Porque como hay un retraso, pueden manipular las imágenes en ese tiempo. Quitar algo que no les gustase. Por ejemplo, que matasen a algún cazador, lo pueden haber cortado. Esto es importante porque veremos que más adelante en el capítulo recuperan la señal, se alarman porque si emiten en ese momento tendría que ser en vivo. Lo cual a Sun también le beneficia porque a él no le interesa que todo el mundo conozca sus habilidades. Y si están retransmitiéndole, no va a ser lo que más le beneficie. Pero bueno, el caso, a nosotros sí nos gusta verla. Vale, una vez aclarado esto, que espero que haya servido, digamos. Y es así que vemos que le pide a Iron que use provocación. Que recordemos que esta habilidad lo que hace es que todos los enemigos se centren en él. ¿Por qué queremos que todos los enemigos se centren en Iron? Porque es un tanque, recibe mucho daño, tiene mucho aguante. Entonces las hormigas se despistan yendo a por Iron y otros como los magos, como Kargalan, pueden atacar desde la distancia más cómodamente sin que les estén atacando. Es una estrategia que no falla. Vemos que muchas veces la provocación de Iron falla, pero no es este caso, por suerte. Lo que hace que probablemente a las hormigas centrarse en Iron pierdan esa posible conexión de colmena que les permitía atacar en conjunto para centrarse solo en el tanque y los demás pueden atacar de forma más libre. A lo que aquí, a partir del manga, Sun vemos que se involucra en la batalla contra las hormigas, mientras que el anime no. Así que de momento no lo comentaré porque sí es verdad que se rescatan cosas que se usarán más adelante en el anime. Vamos a lo que acontece. Sun, al ver que todo el mundo está herido también, deja a sus sombras combatiendo y se encarga de ir a sanar a sus compañeros de rango S. A lo que vemos que Sun tiene la intención de darles pociones de vitalidad a cada uno de ellos, pero vemos que son intransferibles. Así que se le ocurre probar a ver si, como no se transfieren, pero se las da a él, desde ahí sí pueden recibir los beneficios de las curaciones. Y para la sorpresa de todos, quizá ocurre esto. Consigue curar a los cazadores de rango S. A lo que nos muestran que los cazadores también están impactados de que Sun pueda usar magia interdimensional, porque recordemos que es poco común. Y que el hecho de que solo unos pocos lo puedan hacer implica que solo pueden sacar una cantidad limitada de objetos también. Y ver que Sun entra y sale del inventario y saca lo que quiere, no deja de impresionarles. Para variar. A lo que vemos que al intentar curar a la que está más grave de todas, que es Cha, las pociones no surgen efecto, porque tiene un nivel de vida muy bajo. Esto lo habíamos visto
anteriormente con Sun y cómo no fue capaz de sanarlo cuando estaba con la salud crítica, lo cual nos lo recuerdan que está muy bien. Viendo la gravedad de la situación, en este punto Sun decide, mira, no quería intervenir para no lucirme y no revelar mis habilidades, porque todo el mundo sabe que es un mago, pero nadie sabe que es muy habilidoso a nivel físico. Se da cuenta que no tiene otra opción y busca abrir camino de la forma más rápida, que es ingresando él en el combate. Pero eso tendrá que esperar porque nos transportan directamente con el presidente, el cual, al igual que todos, no tienen noción de lo que está ocurriendo en la isla porque las señales del cámara no funcionan. Y como vemos una escena totalmente original, pero que concuerda mucho con el personaje, que es como él se lamenta que su anciano cuerpo y su anciano corazón no sean capaces de tolerar el fulgor de la batalla. Recordemos que hace tiempo se lamentaba no poder seguir luchando al lado de alguien como Sun, que solo aspiraba a crecer. Por si había alguna duda, Goto no solucionó el problema de la hormiga y nos recalcan que probablemente, y nos muestran gráficamente, fue decapitado, que fue asesinado, vamos. O sea que la metáfora esa de que le partió la espada efectivamente implicaba que se lo habían cargado. Lo cual no deja de sorprender al presidente de Japón, el cual era consciente de las habilidades de Goto y ha visto cómo la ventaja que tenía sobre otros países como Corea, que tenía solamente 10 cazadores de rango S Corea frente a los no sé tantos que tenía Japón, se ha visto mermada al perder a unos cuantos cazadores de rango S, incluido a Goto, que estaba siendo un aspirante a rango nacional. A lo que una vez aclarado esto, nos devuelven con lo que está ocurriendo dentro de esa cueva. Vemos como las sombras de Sun son capaces de hacerle frente a la gran mayoría de hormigas, excepto los soldados de menor nivel. Y vemos cómo menciona que le gustaría reforzar sus fuerzas mientras enfocan una hormiga, lo que quiere decir que probablemente esté pensando en hacerla surgir. Es evidente. Lo que nos recalca que nuevamente él no quiere lucirse, él prefiere mantenerse discreto, porque la única razón por qué no lo hace es porque lo están mirando. Vemos que en este punto de la historia Sun se da cuenta que no puede ser egoísta y no puede querer guardar sus habilidades por no generarse un problema en el futuro, ya que está en juego la vida de todos y probablemente la vida de Cha, que el tiempo corre en su contra, por lo que lo único que les pide es que no digan nada de lo que están a punto de ver, cosa que no deja de ser relativamente graciosa si lo paras a pensar desde su punto de vista, porque todos se deben de ver más o menos de igual a igual, porque son todos rango S, pero nosotros sabemos que no están así. Y nuevamente nos confirman con ese puff que Sun tiene la intención de hacer surgir a las hormigas. A estas alturas el manga es diferente, pero me lo voy a agarrar de momento por si acaso, porque pasan otras cosas, pero yo tengo la sospecha que lo mostrarán en el capítulo que viene. Sigamos con lo que nos toca. Vemos que cuando parecía que Sun iba a hacer resurgir las hormigas, hay algo que lo interrumpe, una aura muy densa y muy poderosa. Y cómo es verdad que esta hormiga negra tiene la habilidad de absorber los conocimientos y habilidades de la gente a la que se come, porque las hormigas le tienen ese respeto, no necesariamente porque sea más fuerte, que me imagino que también, sino porque se comió la hormiga reina. Entonces, para las hormigas probablemente él sea la nueva hormiga reina. Obviamente todos los cazadores de rango S asustados a más no poder, porque ya han sido conscientes del poder que tiene esta hormiga. Y obviamente dan por hecho que han matado a Goto porque salió en busca de Goto y se ha vuelto blanco y en botella. Sin duda, desde ese primer tráiler horroroso de la hormiga, lo han arreglado para todo lo que resta de temporada, porque esa entrada y ese aura que tiene es sublime. A lo que también Sun une hilos y se da cuenta de que, claro, no podía conectar con la sombra que había escondido en la sombra de Goto porque la hormiga lo había asesinado, entonces esa sombra se perdió. Sun se dirige hacia la hormiga, todo el mundo creyendo que obviamente es un inconsciente porque debe de pensar que no es tan fuerte como parece y porque es un mago que debería de jugar desde la distancia con sus invocaciones, pero nosotros sabemos que no. Nuevamente la hormiga, siendo condescendiente, le pregunta si él es el nuevo rey o si es el rey, porque la hormiga lo único que busca es saldar cuentas. Han matado a mi reina, quiero matar a su rey. Y vemos como Sun no se la toma en serio porque le dice, mira, un bicho que habla, un insecto que habla. Lo que no quita que la hormiga lo reconozca, porque vemos que se da cuenta de que tiene un aura penetrante. No es tampoco una ignorante. Y tras un intento fallido de impresionar a Sun, le menciona, le recalca que sigue siendo un insecto. Un poco Bellita moment, ¿no? ¡No me vuelvas a hablar de esa manera, insecto verde! Hasta este punto acabaríamos con el capítulo 101 del manga y pasaríamos al 102 inmediatamente. Una cosa que no sé si se notó, pero por si acaso la recalco yo para que todo el mundo la entienda, es que cuando le menciona que tiene un aura muy poderosa, no se nota mucho, creo, pero realmente Sun es capaz de percibir que eso lo dice probablemente por los conocimientos que adquirió al matar a Goto, porque en el manga se observa esta imagen que dan a entender que la hormiga ya conocía el aura de Sun porque conoce la vez que combatió contra Goto. Es decir, que hasta cierto punto está al tanto de lo que está ocurriendo. Inmediatamente nos muestran que el cámara consiguió recuperar la señal, así que por lo tanto va a poder transmitir en vivo. Lo que recordemos lo que mencioné hace un rato. Anteriormente tenían un retraso de 10 minutos y ahora, al perder ese retraso de 10 minutos porque han perdido la señal bastante tiempo, si deciden emitir a partir de ese momento va a tener que ser en vivo y no van a poder cortar nada. Cosa que parece no importarles a nadie, porque lo importante aquí son las perras. Son las perras y las visualizaciones. La tele nacional obviamente decide reanudar la transmisión en vivo, no le importa nada. Lo cual no deja de poner más expectativa en Zoom, porque si falla no se va a poder ocultar de ninguna manera, porque va a ser todo transmitido en vivo. Todo el mundo está viendo la batalla a partir de este momento en vivo. Sun ya no puede esconderse y si quiso hacer resurgir a las hormigas tendría que haberlo hecho antes, porque ahora va a ser más que evidente. Una cosa que se menciona en el manga en este punto de la historia es que recalcan e informan de que el cazador sanador Byung-gu ha fallecido, cosa que bueno, es un detalle que capaz no cambiaría la historia, pero está bien como que lo tengan presente de que aquí falta alguien. Nos pasan con el presidente que, como vemos, es un tremendo fan de Sun, como mencioné antes, y él está totalmente convencido de que Sun tiene oportunidad. En este punto vemos que el que decide tomar la iniciativa para iniciar la batalla es la hormiga negra, que
que le acierta un golpe de hielo a Sun en la cara, lo cual no deja de ser raro porque un mago no debería tomar esos riesgos, y consigue confundir hasta la hormiga, que recalca que él no es el rey. Obviamente Sun no le importa nada, es una manera más de humillarla, de permitirme tener la guardia baja y que no me afecte en lo más mínimo, y vemos que aplica la mano del gobernante para reducir la hormiga contra el suelo y así asestarle otro golpe. A raíz de todo esto nacen más cuestiones entre los cazadores presentes, pero vemos que en el manga la diferencia es que Bike tiene claro de que Sun es muy poderoso y que está todo solucionado, que deberían de estar tranquilos porque Sun está a otro nivel. Como si no fuera costumbre, a Sun le ponen muchos bichos enfrente con caparazón. Vimos la serpiente en la primera temporada y vimos también al rey demonio Baran, que también tenía una especie de armadura. En este punto de la historia vemos que empieza un intercambio de golpes entre ambos que están a la par o prácticamente a la par, y como de momento Sun tampoco es que sea capaz de atravesar esa armadura. Pero vemos el razonamiento que va haciendo la hormiga, de cómo ya no le sigue preguntando si es el rey, sino que empieza a cuestionarlo y a tenerle más respeto como oponente. Otra cosa no, pero la dirección del combate en este capítulo ha sido excepcional, la verdad. Ha sido un combate dinámico, muy divertido, con muchas cosas inesperadas, no ha sido nada lineal. Llegados a un punto la hormiga se da cuenta que Sun es un posible riesgo que no deja de incrementar y decide usar eso que parece una lengua con una especie de aguijón al final que consigue impactar en Sun, envenenándolo. Inmediatamente nos resuelven la duda de dónde sacó esta habilidad, y como vemos que él todo lo que come lo puede incorporar a sus habilidades, vemos que estuvo por ahí comiendo bichos de mar, caracoles, medusas, vete a saber el qué, animales venenosos, para poder incorporar ese veneno y potenciarlo. Recordemos en la primera temporada que Sun tiene una bendición que le permite sanarse de cualquier maldición y de cualquier estado de gravedad. Recordemos que no puede ni emborracharse, y cuando Kargalan le puso las maldiciones de ceguera o no sé qué, tampoco le hicieron efecto. Y cuando vemos que la hormiga se dispone a finalizar el combate, vemos que nos dejan con el suspense de qué pasará. Obviamente Sun detiene esa mano gracias a esa bendición que le permitió recuperarse a tiempo. El episodio reanuda en este punto, retornando con el presidente de Japón, el cual no puede creer que hayan muerto 7 de los 10 cazadores de rango S que enviaron. Y obviamente se encuentra desesperado porque los cazadores en este mundo son una especie de fuerza militar, obviamente. Y ser consciente que ha perdido a 7 de 10, que aunque haya más gremios en Japón, no dejan de ser del gremio más importante probablemente, y a uno que era aspirante a rango nacional como era Goto, no deja de ser frustrante. A lo que por comunicaciones le informan de que vuelve a aparecer un aura muy poderosa dentro de la cueva, que dan por hecho que es la hormiga, pero nosotros sabemos que aparte de la hormiga también es que está Sun dentro de la cueva. Indudablemente, si esa fuerza es tan poderosa, debe ser lo que mató a Goto, porque no pudieron haberlo matado las hormigas comunes. A lo que este presidente parece ser que la única esperanza que tiene es que esa hormiga que ha vuelto al nido acabe con los cazadores de rango S para no tener competencia, a los de Corea me refiero, y para que dejen a esta hormiga tan debilitada, que sean ellos los que rematen toda la isla, toda la operación de la isla Yeyo, y así poder llevarse el mérito. O sea que aún pueden ganar, aún pueden salir con algo de dignidad y gloria. Obviamente no están teniendo en cuenta que Sun está dentro de esa cueva, que hay alguien que puede acabar con esa hormiga dentro de la cueva. Vemos como en ese instante se les da las órdenes a los cazadores de rango S de Japón, y como hay uno de ellos, que era el que acompañaba a Goto antes de que este fuese asesinado, que se niega a ir porque está en un estado de pánico. Los demás no lo entienden. Somos cazadores de rango S, que puede haber que pueda contra no solo uno, sino contra 3 de nosotros. Pues sí, parece ser que hay uno que aún así cae en pánico porque es consciente y ha visto el aura tan penetrante que tiene esa hormiga negra. Nos devuelven con el combate de Sun y vemos que obviamente paró ese golpe fatal que iba a ocasionarle la hormiga. Y no solo eso, sino que le hace un contraataque el cual sí consigue romper la armadura. En este capítulo los cazadores de rango S de Corea sirven básicamente de terceros sujetos que explican lo que está aconteciendo. Yo creo que también como para facilitar lo que está transcurriendo en el combate al espectador, para agrandar todavía más la figura de Sun. Vemos como dicen, ¿cómo puede acercarse si es un mago? Pero no estaba envenenado, pero no sé qué. O sea, están como explicadores del capítulo más que nada, como lo que hago yo. Obviamente, por si había alguna duda, esta hormiga es superior en todo lo demás al resto, porque tiene vocabulario, tiene conocimientos, tiene habilidades de todo tipo, tiene habilidades de sanador, las habilidades de Goto, de fauna marina, tiene estrategia, y se mostraba relajada y tan superior por encima de Sun porque tenía esta arma secreta, la del veneno. Al ver que no le hace efecto, se pone nerviosa porque se va dando cuenta que Sun aparentemente sigue estando relajado y que la cosa se le puede ir complicando más y más, a lo que Sun teoriza que probablemente porque subió su percepción es capaz de sentir el miedo o el nerviosismo que tiene la hormiga, de que se va quedando más y más acorralada. Pero no recalca que él también, no por el combate, sino porque el tiempo corre en su contra con Chagein. Por cierto, en el manga no se muestra, pero Chagein en el anime está bastante deteriorada. Ese golpe fue más salvaje en su versión animada, pero también le ha dejado peores secuelas. Que no me quejo, porque siempre suelen censurar en la versión animada. Pero bueno, cuando no es así, también hay que decir. Sun decide acabar con esto cuanto antes. Pero vemos que como la hormiga entiende que la fuerza entre ellos es equiparable, no se lo va a poner fácil. Y adopta una nueva forma que no habíamos visto anteriormente. A lo que esta especie de metamorfosis que vemos en el manga sí es verdad que también ocurre, pero han hecho de ella en la versión animada todo mucho más transformación. Aparentemente lo que podemos ver es una hormiga que es mucho más esbelta y que obviamente destacan otras partes de su cuerpo como pueden ser las garras. Y aquí voy a mencionar algo que ocurre en el manga que no ocurre en el anime, que es que la hormiga razona que como son equiparables en fuerza, va a optar esa forma porque es más pequeña y más delgada y por lo tanto gana más velocidad. Entonces, al hacerse más delgada y más pequeña, aumenta esa agilidad que espera que le dé la ventaja en el combate. Y en el manga menciona que ha terminado su calentamiento, o sea, la hormiga también estaba tanteando a Sun hasta ese entonces. Sun, que para nada es tonto, se da cuenta de que la situación va a ponerse tensa y decide dejar de pegar con los puñitos como estaba haciendo, por lo que decide sacar a lucir las 2 dagas de Baran, esas que vimos en el combate que tuvieron juntos y que tienen un efecto añadido cuando se usan en conjunto. Es decir, si usas las 2 dagas, además del propio daño que pueden generar, se bufean más todavía y hace que prácticamente lo más útil sea usarlas al conjunto.
Sun, que es efectivamente lo que decide hacer Sun, muy acertadamente. ¿Qué voy a decir? Es que, ¿qué voy a decir? A partir de aquí lo que ocurre es puro cine, no puedo decir nada. Lo único que puedo decir es que en el manga es verdad que Sun se ve más sobrado que en el anime. En el anime vemos que hace muecas, que le cuesta, que lo alcanza, es verdad, pero como que está todo mucho más a la par. Y en el manga, por otro lado, vemos que a Sun nunca le cuesta, que es la hormiga la que constantemente está razonando de no consigo alcanzar la velocidad que tiene. Es más, mi ventaja era la velocidad y con esta forma debería ser la velocidad mi ventaja, pero él es todavía más rápido que yo, no tiene sentido. Igualmente, el anime cuando quita cosas es un desastre y soy el primero en criticar, pero cuando añade cosas, las añade muy bien. Habilidades que tuvieron los otros cazadores a los que se enfrentó, habilidades como las de hielo que tenía el mago que se equiparaba a Choi del equipo japonés, o habilidades de sanación que veremos más adelante. Algo que resulta interesante es que todo este combate, o casi todo, lo hemos visto prácticamente desde el punto de vista de la hormiga. A la que escuchamos razonando cómo derrotarlo es a la hormiga, no a Sun. Vemos cómo dice que cada vez es más fuerte, que cada vez es más rápido, qué puedo hacer para ganarle. Estos son los típicos razonamientos que en el mundo convencional del anime siempre vemos hacer al protagonista. Siempre vemos que él dice cómo puedo ganarle, porque suele ser él el que está en desventaja. En este caso no es así, cosa que no deja de ser muy interesante. Probablemente a estas alturas del combate haya escalado a un punto en el que han dejado muy atrás los cazadores de rango S. Probablemente estemos hablando de cazadores de rango nacional. ¿Y qué decir de cuando le lanza las dagas, le da bocajarro y vuelve a recuperar las dagas? Es sublime, obviamente original y sublime. Es que como todo, es que suena muy repetitivo, pero es que ha sido todo así. Es cuando la hormiga consigue escapar de la acometida de Sun y prácticamente casi le perfora el ojo y la cabeza. Parece en este entonces que el sistema quiere ayudarlo siempre, pero he de decir que esto es algo original del anime. En el manga no pasa en un punto tan crítico como para decantar que el sistema lo esté ayudando a él. Justamente se desbloquea una nueva habilidad. ¿Y por qué? Porque él tenía lo que se llamaba golpe crítico, que como indica su nombre, es un golpe que a diferencia de otros va o en un punto en concreto en el que puede hacer mucho daño, o es un golpe en la dirección que debe seguir para poder generar un daño superior al que haría en cualquier otro lado. Y vemos como este, que estaba en su nivel máximo, por lo tanto no podía subir más, ha cambiado de rango a otro que es mutilación. Mutilación, hablando claro, es sacar miembros del cuerpo, es decir, cortarle los brazos, las piernas, la cabeza, extremidades al final. Y vemos cómo esta mejora le permite escapar de esa encerrona. Es que yo no tengo que explicar esto es cine. Cine. Obviamente a esta altura no sé si la gente se da cuenta o no, pero son esas cosas que si no te das cuenta conscientemente, las sientes. El soundtrack muy bien elegido. Vemos como efectivamente la mutilación hace su trabajo y la hormiga intenta sanarse con las habilidades del sanador. A lo que es interesante ver cómo la hormiga ha ido cambiando a lo largo de la batalla, que nosotros la vemos muy larga, pero esto si fuera en la vida real serían 5, 10 minutos, 15. Una batalla no aguanta tanto a esta intensidad. Hemos visto a la hormiga pasar desde creerse muy superior, ¿dónde está tu rey? A, uy, cuidado con este humano. A, ¿qué demonios es este humano? A, tengo que huir, tengo que salir de aquí. Es decir, ha tenido una evolución de personaje en una batalla de 15 minutos que no tiene nombre. Obviamente Sun no va a dejarlo huir. Y eso que no hemos visto que activamente haya mostrado ni la habilidad de sigilo ni en la del dash. Sun, la verdad, bastante sucio, spameando constantemente la habilidad de mutilación, consigue dejar desmembrado totalmente a la hormiga. No sé si con la cuestión de humillarlo o de hacerle ver que nunca tuvo opción, que la única extremidad que le deja es la cabeza. Por lo que mientras se sana, supongo, decide emitir un grito similar al de la hormiga reina, que lo que hace es llamar a todas las hormigas que estaban ahí expectantes a que intervengan en la batalla porque no le queda otra. Al recibir este desafío, nuestro amigo Sun sonríe e invoca sus sombras, las cuales probablemente estén por encima. Y no olvidemos que en caso de que se le complicase, que lo dudo mucho, podría invocar a las hormigas que vaya derrotando. A diferencia del principio, que las sombras eran de color azul, en este caso son de color rosado, porque están dentro del área del gobernante, lo cual potenciaba los atributos de sus sombras. Que no se menciona, pero es un detalle que en otras ocasiones nos han dicho. Lo cual no deja de ser un motivo más de que Sun obviamente está mostrando su gran superioridad frente a esta hormiga. Detalle, parece ser que el orbe de la avaricia, finalmente, que tanto lo quería vender, se lo ha dejado a Kargalan sin mucha queja, Este orbe recordemos que potencia el poder mágico del usuario que lo porta. Anteriormente se lo daba a los magos que tenía, pero obviamente al tener un mago de un nivel superior como es Kargalan, se lo dio a él. Y creo que duplicaba su poder mágico, una locura. La verdad, sé que quizás no venía a cuento, pero en el manga a esta altura, cuando Sun invoca a Kargalan, le menciona que se encargue únicamente de las hormigas, que como los humanos salgan lastimados, no volverá a invocarlo nunca más. Es una especie de sketch cómico que meten en medio que entiendo que por cómo ha ido evolucionando la batalla y la seriedad del momento, no pintaba en el anime. Pero en general, en el anime, esto es algo que hablaremos algún día, se recortan muchos momentos cómicos, sobre todo en las sombras. Sun tiene muchas bromas con Iron, y entre Iron y Iris hay alguna, y todo esto siempre se ha ido recortando. Consecutivamente, lo que hace Colmillo en el manga es la habilidad de himno o canto de gigante. Si recordamos, lo que hace es que lo hace gigante, como indica su nombre, y aplica la habilidad también del canto o el himno de fuego del dragón, la cual le servía para lanzar una especie de llamarada contra las hormigas. Obviamente, no lo voy a mencionar a cada rato, pero todos los cazadores que están ahí presentes, y supongo que todo el mundo afuera, aunque no nos lo muestren, está impresionado, impactado con el poder que tiene Sun. Una cosa a resaltar es que se impresionan concretamente de Kargalan, que no parece como una invocación, que parece que el mismo rey demonio haya ascendido desde el infierno para luchar contra la hormiga, a lo que por primera vez vemos como la hormiga en todo su razonamiento llega a la conclusión de que no es posible ganarle a Sun. Él nació para ser el ser supremo, es prácticamente como Cell de Dragon Ball, nació con la habilidad de absorber a los otros, tanto sus conocimientos como sus habilidades. Él es prácticamente el único que tiene la capacidad de crecer, porque recordemos que los cazadores no pueden crecer de rango, a no ser que tengan un segundo despertar, que es algo muy raro. Él debería estar por encima de todos con el tiempo, porque al absorber habilidades, conocimientos y prácticamente empoderar
apoderarse, no debería haber nadie ni siquiera cerca de su altura, lo cual no deja de ser una especie de paralelismo si nos ponemos un poco en rebuscados, ¿no? Porque al final ambos nacen de una necesidad, tanto Sun como la hormiga, de sobrevivir o de que su especie sobreviva porque les estaban comiendo terreno, como Sun porque no le quedaba otra, y ambos han ido fortaleciéndose a lo largo del tiempo con el objetivo de ser más fuertes y sobrevivir prácticamente, tanto él como los suyos. Sun velaba por su familia y la hormiga supongo que por su especie, y cómo nos han ido hecho empatizar con la hormiga durante todo el combate, escuchando lo que razonaba, todo lo que iba diciendo, y se da cuenta y llega a la conclusión de que no puede ganar, que probablemente la mejor opción sea huir, lo cual es muy denigrante y muy desesperado que un monstruo que no deja de ser un monstruo de una mazmorra decida huir. Recordemos que Sun en anteriores ocasiones se cuestionaba si las hormigas, o los monstruos en general más bien, tenían miedo, tenían sentimiento. Esto se desmintió un poco con Esil porque ya nos mostró que tenían un comportamiento relativamente humano, emocional, pero en este caso se recalca más todavía. Sun, no conforme con la humillación que le ha pegado, la trae al suelo en el intento de vida con el toque dominante o la mano del gobernante y la vuelve a llevar a su posición original, es decir, eres un insecto, tienes que estar arrastrándote. O sea, estas son interpretaciones de cada uno, pero a mí me parece que lo que intentan decir es esto. La hormiga desesperada, lo cual no le sirve para gran cosa porque Sun decide poner fin al combate por una vez, spameando nuevamente la habilidad de mutilación. Veremos qué tan útil es en el futuro, también te digo. Al ver perder a su segunda reina, probablemente, las hormigas restantes se retiran y deciden incluso huir, porque no tienen nadie a quien obedecer ni a nadie a quien defender, lo que muestra un comportamiento como de colmena hasta el final. La cosa se pone seria, porque Baek alerta a Sun de que Chae ha empeorado mucho en lo que Sun combatía. En el manga Sun hace el razonamiento de que el combate se le extendió demasiado. Vemos una cosa que a esta altura no ocurre en el manga, y es que Sun, tras barajar las opciones que le quedan, que no son muchas, porque el intercambio no está disponible, no han pasado esas 3 horas, con Kaiser, que es su sombra dragón, no llegaría a tiempo, y aunque Choi le ofrece un helicóptero, tampoco sirve. Sun, desesperado, usa una de las pocas, porque recordemos que pudo hacer pocas, decide probar suerte con una de las últimas pociones de agua sagrada de la vida que le quedaban, la cual recordemos consiguió revertir el efecto de la somnofocación por maná que tenía la madre, lo cual era una enfermedad que nunca antes había podido ser revertida, o el elixir de la vida, como le quieran decir, a lo que para la sorpresa de todos, yo incluido, no es eficaz. Es decir, una poción que te tomó 100 pisos del castillo demoníaco reunir no sirve para curar el daño de una batalla, que sí que es muy grave, pero no sirve. Que curó la somnofocación de tu madre no sirve. Obviamente Sun se desespera y vemos que no sabe qué hacer. No sabemos si se está implicando tanto porque tiene un interés más allá de Encha o porque se preocupa por las personas. Cualquiera de ellas sería buena opción, porque recordemos que constantemente el anime hace referencia, y la obra en general, de que Sun va perdiendo las emociones a base de introducirse en esa oscuridad en la que él se sumerge. Se lo dijo el asesino de rango B cuando lo derrotó, que el abismo lo miraba de vuelta, y es probablemente uno de los motivos por los que su amigo Gino le mantiene todavía en la tierra, como humano normal. Así que él vaya mostrando destellos de emoción es algo muy positivo, que incluso cuando revivió a su madre se sintió conforme, pero tampoco lo disfrutó como pareciera que debería haberlo hecho, y hasta él se dio cuenta. Para variar, aquí acaba el capítulo, en un momento muy clave, muy importante. Nos dejan con la hormiga eliminada, no nos han mostrado si va a hacerla resurgir, sería muy interesante, si va a hacer resurgir alguna de las hormigas, sería muy interesante, y qué va a pasar con Cha, y con el gremio de Japón, con el gremio de Corea, no se sabe nada. Me parece que también nos hemos quitado las ganas de un buen combate con Sun, cosa que el último capítulo que se estrenará la semana que viene tendrá también un poco de margen para aclarar las cosas y dejarnos con un buen sabor de boca, pero que al menos la oleada frenética la hemos recibido. A todo esto, no sé qué pasará con Japón, no sé qué pasará con Corea, no sé qué pasará con las hormigas, veremos qué ocurre, pero por lo que dan a entender parece ser que mientras que las pociones no tienen efecto sobre Cha, un sanador sí podría hacer algo, porque si no, no ofertarían la opción de, y si la llevamos al helicóptero, que quizás un sanador puede curarla. A lo que yo me pregunto, Sun a estas alturas no puede hacer resurgir a esa hormiga negra, y que esta hormiga negra sea la que la cure, porque recordemos que tiene las habilidades del sanador del rango S, o es que quizás Sun no tiene la habilidad todavía para poder hacer resurgir a esa hormiga porque era muy poderosa. Sea como sea, esperemos que se resuelva bien. Yo espero que no se inventen nada como que Sun decide matar a Cha y hacerla surgir como sombra para mantener el personaje en la trama. Yo espero que no ocurra nada de eso. Me parecería algo muy desaprovechado por lo que vamos hasta ahora. Bastante mal hacen ya con Cha, que a la pobre le omiten un montón de diálogos en el anime que sí están presentes en el manga. Y poquito más, la semana que viene, último capítulo. Obviamente habrá vídeo, obviamente quiero verte por aquí. Si te ha gustado el vídeo y el análisis, recuerda que le puedes dar like, te puedes suscribir, puedes poner un comentario en mi bigote o de cualquier aspecto de la serie. Y poco más, nos veremos. Capítulo cine. Si le tengo que definir con una palabra, cine. Let's get it. So get yourself.